Delegada de Cultura a esta tercera edición de la Noche del Libro, con la que finalizamos nuestro intenso programa cultural del verano. La verdad es que me da mucha alegría ver el patio de la Casa de la Cultura lleno. Esta mañana, que he tenido el privilegio de pasear con María por las calles de Vejer, estuvimos visitando la casa y me preguntaba que si pensaba que se iba a llenar. Y era algo que era obvio. Bueno, son 3 años ya los que llevamos programando la Noche del Libro y seguimos apostando por ello porque nuestro objetivo, cuando iniciamos la primera edición de la Noche del Libro, nuestro objetivo era acercar la lectura a todos los ciudadanos y situar lo que es la lectura en nuestra vida cultural. Cabe recordar también que nosotros, el equipo de gobierno, dentro de este acercamiento a la lectura, hemos inaugurado no hace mucho una nueva biblioteca municipal, la Biblioteca Poeta Francisco Basayote. Hemos emprendido nuevas iniciativas, como fue este año, el pasado mes de diciembre, la primera feria del libro infantil y juvenil, y durante todo el curso escolar venimos realizando programas de animación a la lectura en la misma biblioteca municipal. Animados por el éxito que hemos obtenido en las anteriores ediciones de la Noche del Libro, pues seguimos apostando fuerte por ello. En las 2 ediciones anteriores apostamos por el género de la poesía y esta tercera edición quisimos cambiar y centrar la velada literaria en otro género, en este caso concreto el de la novela, un género con un alto valor también en el contexto de la lengua y la literatura en español. Y qué mejor que para celebrar esta noche literaria en torno a la novela que con nuestra invitada de excepción de esta noche, María Dueñas, una escritora sublime que en su corta carrera ha cosechado numerosos éxitos en 4 novelas publicadas. Y además de escritora, de una gran escritora, pues cuenta con una experiencia profesional privilegiada como profesora de universidad. En nombre del alcalde María, en nombre de la corporación municipal, en nombre de todos los vejeriegos y en el mío propio, quiero darte la bienvenida a Vejer. Estamos encantadísimos de que hayas aceptado de todo corazón nuestra invitación para compartir tu trabajo esta noche con nosotros y también darte las gracias por tu esfuerzo constante que realizas aportando valor al panorama literario nacional. Le acompaña esta noche otra invitada de excepción, Yolanda Vallejo, escritora de una generación posterior, columnista en el periódico La Voz y gaditana del año 2017 en el apartado de literatura. Muchas gracias, Yolanda, por haber aceptado nuestra invitación y bienvenida a Vejer. Tanto a María como a Yolanda quiero deciros que sabéis que desde hoy Vejer es vuestra casa, que nosotros estamos encantadísimos de recibiros y sobre todo de seguir recibiendo en futuras ocasiones. Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer públicamente a la Universidad de Cádiz el apoyo brindado en la organización de este evento, principalmente a Teresa García, vicerrectora de Extensión Cultural, Salvador Catalán, director de Extensión Universitaria, y muy especialmente a nuestro vecino y amigo Ricardo Chamorro, director del área de biblioteca. Estamos convencidos que esta noche será el inicio de una fructífera relación institucional para la puesta en marcha de nuevas iniciativas culturales en Vejer. A todos ustedes, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tercera edición de la Noche del Libro y espero que la disfruten. Gracias. Bueno, pues, ¿funciona esto? ¿Funciona o no funciona? Sí, sí funciona. Era yo la que no funcionaba. Bueno, antes que nada me van a permitir ustedes un paréntesis, pero mientras que nos presentaba la concejala de Cultura y viendo la disposición que teníamos aquí María y yo con nuestros micrófonos, las piernas cruzadas, el abanico y viendo la disposición de todos ustedes, no vayan a pensar que María y yo cantamos coplas, aunque puede ser porque a tenor de uno de los temas de la novela de la que hoy María y yo vamos a hablar, lo mismo nos acabamos
arrancando por coplas, así que vayan ustedes preparándose. Hecho este inciso, pues buenas noches y bienvenidos a esta noche del libro. Sería una obviedad que yo empezara diciendo que es un privilegio estar en Vejer, porque siempre es un privilegio estar en Vejer, pero no siempre se está en Vejer hablando de libros y además con María Dueñas, así que esta noche va a ser una noche un tanto especial y os quería dar las gracias a todos por venir a celebrar con nosotros esta noche del libro. El libro, que me gusta siempre recordar lo que decía Borges, es el invento más excepcional de todos los que ha hecho el hombre a lo largo de su historia, porque todos los inventos que ha hecho el hombre no dejan de ser una prolongación de su cuerpo. Si piensan ustedes en el microscopio o en el telescopio, son una prolongación de la vista. Si piensan ustedes en el teléfono, es una prolongación de la voz, pero el libro es el único invento del hombre que es una prolongación de la memoria y sobre todo de la imaginación. Y por eso es bueno que recordemos siempre este gran invento del hombre, que lo celebremos en noches como esta. Y no se crean ustedes que la tarea que yo tengo esta noche es una tarea fácil, porque presentar a una persona que ha vendido más de 6 millones de ejemplares y que ha sido traducida a más de 35 idiomas con solo 4 novelas, la verdad que no es una tarea fácil. Y además ella lo hace mucho más complicado, porque en el tiempo en el que conocemos a María Dueñas como escritora, en la última década, desde aquí el 2009, en el que se publicó y revolucionó el panorama literario del tiempo entre costuras, desde aquel 2009 ahora no solo han pasado 10 años, sino que han pasado muchas cosas en este país, algunas de las cuales pues, nos gustaría no haber pasado, ¿no? Porque de la crisis económica que vino casi a la vez que la publicación del tiempo entre costuras. El tiempo entre costuras, además, no olviden ustedes que se publica en una época en la que lo que triunfaba era aquel Stieg Larsson con su niñata, porque vamos a llamarla como lo que era, ¿no? Con su niñata y sus asesinatos y demás. El tiempo entre costuras era una cosa como a contracorriente, ¿no? Pero desde aquel éxito del tiempo entre costuras hasta las hijas del capitán, han pasado tantas cosas. Y sin embargo sigue enganchando tanto María, que aunque podríamos recordar lo que decía Pablo Milanés de aquello de nosotros los de entonces, ya no somos los mismos, algo tendrá tu novela cuando siguen gustando de la misma manera. En el caso de María, ha conseguido además con su última novela reconciliarnos con lo que es la literatura, con lo que consideramos la literatura con mayúsculas, no esa celebración de la palabra, la celebración no solo de una historia que contar, sino la recreación de la palabra, que es lo que se persigue con la buena literatura. Y lo hace además de una manera que a todos nos parece como muy sencillo, cuando en el fondo todos sabemos que no lo es. Y María lo ha vuelto a hacer, lo hizo con el tiempo entre costuras, nos encandiló a todos, y lo ha vuelto a hacer con las hijas del capitán, y lo ha vuelto a hacer además de la misma manera. Y es de la manera pues, que vamos a hablar esta noche, ¿no? Porque María, cuando se plantea esta cuarta novela, Las hijas del capitán, ella misma ha contado en muchísimas entrevistas que es la primera vez que le ocurre que tiene la historia, pero no tiene dónde ubicarla, ¿no? Si nos acordamos del tiempo entre costuras, y me van a perdonar ustedes que siempre evoque al tiempo entre costuras, porque decía Alicia el País de las Maravillas, hay que empezar por el principio y luego seguir hasta el final, ¿no? Pues empezamos por el principio. En el tiempo entre costuras, María nos centraba en una historia de España fuera de España, ¿no? Una historia muy cercana y a la vez muy desconocida, como eran las colonias de la España del norte de África. Y en el caso de Las hijas del capitán nos va a situar también en una España fuera de España, pero además fuera de los españoles. No sé si nos entendemos. Fuera de los españoles, porque trata un tema tan de candente actualidad, pero además tan tradicional y tan de siempre de España, como es el tema de la emigración, ¿no? Y no solo una emigración política o una emigración ideológica, ni siquiera esa emigración que está aquí Reyes García Doncel, que tanto sabe, de esa emigración de título y ordenador portátil debajo del brazo, sino una emigración que ha ido pegada a la piel de los españoles a lo largo de toda la historia.
María siempre, vamos, en las entrevistas que le han hecho acerca de esta novela, siempre dice que el problema de esta novela era que ella quería hablar de la emigración, pero además de las mujeres migrantes. Esas mujeres que aparecían en todas las novelas, de aventuras, en la literatura, siempre acompañando a los hombres. La hija de, la mujer de, incluso aquellas jóvenes que se casaban por poderes y se tenían que ir a otro país, incluso las sirvientas o las criadas, ¿no? Pero nadie había contado la historia de estas mujeres y era lo que a ella le interesaba. El problema que se le planteaba era dónde ubicar esas mujeres, porque un poco al hilo de lo que decía antes, los españoles hemos sido eternamente migrantes, ¿no? Iba a decir una canción de Iglesia, somos un pueblo que camina, ¿no? Pero es un poco, hemos sido siempre un pueblo que ha estado continuamente emigrando, y ella se planteaba dónde situar a estas mujeres. Las podía haber situado pues en la Alemania de los años 60, donde todos tenemos algún familiar que emigró, las podía haber situado en la Argentina o en Chile, donde también fueron muchas mujeres, incluso en Australia ha llegado a decir que me encantaría contar después esa historia. Sin embargo, como María tiene una cosa que encandila, que es la que nos encandila a todos los lectores, y es que es la reencarnación misma del refrán castellano de a Dios rogando y con el mazo dando, María es una persona pulcrísima a la hora de documentarse, a la hora de hacer las novelas. Se topó con ese baúl de los recuerdos, que era la colonia española en el Nueva York de los años 30. Por eso les decía yo antes que era España fuera de España y además fuera de los españoles, ¿no? Una colonia en América, que como ahora ella, yo no voy a hablar mucho, no se vayan ustedes que ya estoy viendo yo las caras diciendo aquí no venía a hablar María Dueñas. Le estoy haciendo a ustedes el cuerpo para el plato fuerte. Pero es cierto, esa colonia americana en Estados Unidos, de la que todos hemos oído hablar, pero de la que poco sabíamos, ¿no? Y ella, precisamente ese trabajo minucioso que le viene además de su época de profesora universitaria e investigadora, creo yo, ahora me corrige si no, ese trabajo minucioso nos pone en contacto con esa colonia. Una colonia donde además está flotando un ambiente español, un ambiente de nostalgia y un ambiente sobre todo de comunidad. Y ahora es cuando venía lo de la copla, porque todos los que hayan leído Las hijas del capitán, que me imagino que hemos sido prácticamente todos, y si no la van a leer ustedes pronto, ya mismo, tendrán como banda sonora pues aquella copla de Tierra extraña de Concha Piqué, ¿no? A mí siempre leyendo la novela me recordaba tanto lo de voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido. Si hay alguien coplero en la sala se atreve, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, una noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos, y en la reunión toda de españoles, viva y creoles por España, ¿no? Es un poco lo que subyace en la novela de María. Pero María no solo cuenta la historia de la emigración española en Estados Unidos, que también, sino que cuenta la historia de esa... Yo cojo una embaladera, aprovecha María que deja el micrófono. No, yo te espero llorando. ¿Qué puede pasar? Que cuenta magistralmente en ese contexto lo que ella quería contar al principio, esa historia de la emigración de las mujeres. Unas mujeres además en las que nos vamos a reconocer todos, porque no son solo mujeres de los años 30 españolas en Nueva York, sino que es la historia de todas las mujeres. Yo creo que lo interesante de esta novela es que uno puede reconocerse en las tres hijas del capitán, cada una en una vertiente distinta, y puede reconocer ese baúl de la memoria histórica sobre la que se ha sedimentado la cultura en este país, que ha sido sobre la labor callada, la labor silenciada de las mujeres, ¿no? Y que gracias a toda esa labor silenciada de las mujeres, que poco a poco han ido creando espacios de sororidad, que es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero que está muy de moda, y lo único bueno que tiene es que resume en 9 letras lo que las mujeres llevamos haciendo generación tras generación, que es ayudarnos, ser solidarias, comprendernos, entendernos de una manera callada. Y en ese contexto es donde se va a desarrollar Las hijas del capitán. No les voy a contar el argumento, ya me terminan ustedes por matar esta noche, pero sí me gustaría que María, un poquito con toda esta mezcla que yo les he hecho al principio, nos contara cómo se te ocurrió escribir Las hijas del capitán.
Bueno, pues muchísimas gracias, Yolanda, por tus palabras. Muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias al Ayuntamiento de Vejer por esta cordialísima invitación y de manera muy especial a Nena y a Juan Jesús, que no sé por dónde están, en representación del Ayuntamiento. Muchas gracias, Juan Jesús. Muchas gracias a Ricardo Chamorro por habernos hecho de enlace y por esta vinculación con la Universidad de Cádiz, que ya es un poquito mi casa. Y de verdad que enhorabuena a todos por el pueblo tan maravilloso que tienen. Para mí es una alegría estar hoy aquí. Así que mil gracias por la asistencia a pesar de los calores. Y ahora, antes de que venga el guitarrista y empecemos nosotras, le transmito mi agradecimiento también a Yolanda Vallejo por sus palabras y por su disposición, que acaba de volver de un viaje largo y precioso, intenso, y aún así ha sido capaz de dar el salto desde Cádiz hasta aquí para que charlemos esta tarde. Bueno, y gracias también, aparte de mi familia, que las tengo por aquí, sobre todo a dos que no lo ven porque están aquí en esta esquinita. Bueno, volviendo, perdonen este paréntesis, ahora ya sí que volvemos, Yolanda, a tu pregunta y a centrarnos en las hijas del capitán. Bueno, y después abrimos un turno de preguntas y en cualquier cosa que a ustedes les pueda interesar. Bueno, yo empecé a plantearme, como tú has dicho, Yolanda, las hijas del capitán, cuando estaba escribiendo mi novela anterior, La Templanza, que es una novela además muy gaditana porque transcurre en Jerez, en parte en Cádiz, no llegan hasta Vejer, pero casi. Y es la historia de lo que llamamos un indiano en nuestro tiempo, ¿no? De aquellos hombres que fueron a América en busca de fortuna, les fue bien y después regresó ya con otra manera de hablar, otra manera de vestir, otra manera de vivir y con otro empaque, ¿no? Y entonces estuve leyendo para documentarme sobre la templanza, sobre aquella vida de los indianos. Estuve leyendo mucho sobre aquella gente, sobre los que emigraban a América, los que emprendían un camino en busca de oportunidades hacia el nuevo mundo. Y me di cuenta de que casi siempre se nos contaba la historia desde el punto de vista masculino. No falta razón, porque está justificado, porque casi siempre eran los hombres los primeros que salían, pero es verdad que, como ha dicho Yolanda, a remolque de ellos casi siempre había también mujeres. Y en cambio de esas mujeres no sabíamos nunca nada, no sabíamos cómo se planteaban la partida, el desarraigo, el dejar sus pueblos, el dejar a sus familias, el asentarse en un nuevo mundo donde no conocían nada, el hacerse a una nueva sociedad, a una forma de vida. No sabíamos qué sentían, cuáles eran sus reflexiones, sus emociones, sus sentimientos, nada de ellas. Y entonces empecé a dar vueltas a la idea de que quizá podría ser interesante y podría resultarme a mí interesante como escritora y a los lectores como receptores de esa idea, contar una historia sobre mujeres que emigraban. Y además, como ha dicho Yolanda también, no me tenía que inventar demasiado porque realmente nuestro país ha sido la tierra que ha lanzado emigrantes al mundo desde que tenemos memoria de ella. Entonces, era fácil, como hacer un recorrido por la historia emigratoria española del siglo XX, que me encontraba como he indicado también, con mil escenarios, desde la Alemania del desarrollismo hasta la emigración de los centros, de los núcleos rurales a las grandes ciudades o a las costas, que fue una idea que también tanteé, hasta emigraciones como las que tú has mencionado de la de Australia, que ese fue lo que más cerca tuve de que se hiciera realidad, pero al final me eché un poco atrás porque Australia se me iba muy lejos, pero es verdad que en los años 50, yo no sé si alguno de los demás edad se acordará, en los presentes hubo un plan, un proyecto una planificación de emigración programada oficialmente entre el Estado y la Iglesia Católica para mandar a hombres y mujeres, pero con particular interés en las mujeres, a Australia. Se llamaba Operación Canguro y eran aquellos años en los que Australia estaba un poco todavía convirtiéndose como país y era una política un poco racista casi, porque el interés era blanquear a Australia, era que como había muchos hombres solos y había muchos católicos, había irlandeses, había italianos, mandarles a muchas católicas blanquitas también
para que no se fueran con las aborígenes. O sea, imagínense cuál era la filosofía del asunto. Y entonces la cosa era que estas mujeres las mandaban estupendamente, les daban un pasaje de barco, iban en transatlántico, iban como de vacaciones, estaban encantadas. Lo que no le decían era que no había pasaje de vuelta, que ellas se podían allí buscar la vida y que aquellas promesas de trabajo que parecía que les iban a ofrecer la panacea, pues al final se quedaban en muy poquita cosa, en limpiar escaleras de oficinas y poco más. Y entonces me planteé también, perdón que me estoy yendo a otra novela casi, a la novela que no fue. Y bueno, también me planteé eso, lo que pasa es que también se me hacía demasiado lejos Australia. A mí me gusta patear los escenarios sobre los que voy a sentar las acciones, me gusta hablar con la gente que ha estado allí. Y entonces, aunque quedan emigrantes de aquella zona, Australia se me quedaba un poco atrás mano. Y entonces opté por Nueva York cuando fui consciente de la cantidad de emigrantes españoles que había habido a Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Empiezan a llegar a finales del XIX, a partir de la pérdida de Cuba como colonia española, de la independencia de Cuba. Algunos que ya estaban asentados en Cuba, en vez de volver a España, se hacen el tránsito hacia el norte y se van a Estados Unidos. Y luego también en aquellas primeras décadas del siglo XX, que España estaba tan empobrecida, tan atrasada, tan necesitada de tantas cosas, pues hubo muchísima gente que se fue. Hasta los años, digamos que los años fuertes fueron la década de los 10, primero 20, pero luego hasta la guerra civil estuvo llegando gente. No eran exiliados, los exiliados políticos llegarán después de la guerra, después del 39 o antes, pero bueno, siempre después del 36. Estos eran emigrantes currantes, puros y duros, en el sentido más literal de la palabra. Era gente que venía normalmente de zonas rurales, de campo, de aldea, de pueblos pequeños, mucha gente del norte que fueron las zonas eminentemente o más poderosamente inmigrantes siempre han sido la cornisa cantábrica, ¿no? Los vascos, los asturianos y los gallegos, y sobre todo era mucha gente vinculada a la mar, y Nueva York les ofrecía muchas posibilidades de trabajo en los muelles. Pero también hubo gente de toda España, hubo muchos andaluces, hubo muchos malagueños, mucha gente de Almería, muchísima, de pueblos pequeños de Almería, que he tenido además la suerte de hablar mucho con ellos y de establecer una relación muy entrañable y muy cordial. Hubo gente aragonesa, hubo muchísimos valencianos, sobre todo de Alicante, y bueno, con esa masa se fue haciendo la colonia española en Nueva York. Se fueron asentando en distintas zonas. Originalmente el asentamiento más antiguo es de principios de siglo, fue en la zona de Cherry Street, que estaba, que ya no, aquello lo demolieron y ahora hay unos bloques horrorosos de viviendas oficiales, pero era para los que conozcan Nueva York, y para los que no lo conozcan también lo van a reconocer inmediatamente porque es una imagen icónica, que es la del puente de Brooklyn. Pues justo debajo del puente de Brooklyn, entre el puente de Brooklyn y el de Manhattan, allí se asentaron, porque ayer estaba el muelle 8, el Pier 8, como le llamaban ellos, que era donde tenían su muelle de atraque los barcos de la Compañía Transatlántica Española, que era donde llegaban la mayoría de los españoles. Algunos llegaban en buques franceses, otros en buques italianos, pero había ruta constante, tráfico constante con Nueva York. Normalmente salían los barcos, había ruta del Mediterráneo y ruta del Cantábrico. Entonces unos salían hacia la cornisa cantábrica y iban hasta Nueva York, y otros salían de Barcelona. Todos esos tocaban Cádiz en algún momento, así que igual algún paisano de ustedes cogió el barco un buen día y se fue para allá, y llegaban hacia la ruta a Cuba, Puerto Rico y a Nueva York. Y entonces por eso había mucha gente vinculada al mar, como les digo, pero también muchos españoles que trabajaron en todo tipo de oficios. Era gente con muy poca preparación, con muy escasa cualificación profesional, pero sí que tenían muchas ganas de salir adelante. Y dos manos, normalmente era gente joven, hombres jóvenes primero, luego fueron llevando a sus mujeres, a los niños, los que los tenían, o como decía Yolanda, reclamaban a la novia, volvían, se casaban y se la llevaban después. Pero eran casi siempre, primero los hombres los que daban el paso y luego las mujeres las que iban con ellos. María, pero perdona que te moleste. Sí, por favor. Sin embargo, son españoles que van allí no a hacer el sueño americano. No. Sino son españoles
de ida y vuelta. Exactamente. Ellos normalmente llegan con la idea de desplomarse trabajando, de ahorrar y de volver. Y de hecho, el otro día que precisamente acaba de morir uno de los miembros de la colonia de una zona de Brooklyn, procedente de un pueblo de Alhama de Almería que yo he conocido, que se llamaba Manolo López, era un señor muy encantador, y me contaba por email un amigo vecino desde la infancia y que ha vivido toda, inmigrantes también, como ellos, como a los niños, por ejemplo, los padres cuando llegaban no se molestaban en que aprendieran inglés porque pensaban que iban a volver. Entonces, allí traspasaban su casa como si fuera España dentro de cada casa. Se cocinaba a la española, a la del pueblo. Del pueblo que viniera cada uno, esa comida hacía. Se hablaba de las cosas del pueblo con los vecinos, porque se asentaron, bueno, como les decía, fue en la zona de Cherry Street, después hubo otra zona en la calle 14, que fue la que más tiempo continuó, que es donde yo sitúo mi novela, y después hubo también zonas en Brooklyn. Y entonces, por lo que me cuentan ellos, pues sus amigos no hacían casi amistad con la gente que no fueran extraños, que eran todos, ellos con los suyos. Entonces se cocinaba a la española, se hablaba, se vestía, se vivía, todo porque la intención era siempre volver, ahorrar y volver. No compraban, por supuesto, casa a ninguno, ni se les pasaba por la cabeza, vivían en alquiler barato, lo más barato posible. A veces nos lo cuentan de los inmigrantes aquí y nos parece que es una vida, ay, pobrecito, qué lástima. Pues los nuestros eran así, se metían en los apartamentos, como les llamaban, los pisitos, se metían dos familias, tres familias, hombres solos que compartían a las camas, a cama caliente. Uno se iba a trabajar a un turno y llegaba el siguiente, se metía en la cama 8 horas y llegaba el siguiente que salía de otro turno y volvía a trabajar y trabajaban en lo que nadie quería, en muchos restaurantes, lo que nadie quería, es decir, en los puestos menos cotizados, ¿no? Muchos pinches de restaurantes, tareas de limpieza, en muchos descargadores, lo que les fuera saliendo, fogoneros, me contaban, conocía un gallego también que decía que su padre se pasó 50 años paleando carbón, el pobre hombre, 12 horas al día, un negro entero de tirar con el carbón para adelante. Entonces esos eran los tipos de trabajo que hacían. Y así, para dar servicios a toda esta gente, se establecieron todo tipo de instituciones y de negocios. Y en las tapas del libro, si lo tienen por ahí, alguno ve que están llenos de anuncios están llenas de anuncios de negocios. Había muchas casas de comida, como el Capitán, que el título de las hijas del Capitán, no hay ningún capitán, el Capitán es una casa de comidas. Entonces, muchas casas de comida, muchas tiendas de alimentos españoles, están todo el rato haciendo anuncios, que llega Navidad, venga a comprar el turrón auténtico de Gijona, vinos de Jerez, longaniza, chorizo, sobrasada, lo que quisieran, allí lo tenían. Y después, además de los negocios, de ferreterías, de tiendas de ropa, de perfumería, de librerías, y después había muchas entidades, asociaciones como la Casa de Galicia, estaba el Centro Asturiano, estaba el Centro Vasco, estaba el Círculo Andaluz, que era súper potente en Brooklyn, que tenía hasta un teatrito dentro, y hacían un montón de funciones, un montón de cosas. Estaba el Círculo Valenciano, o sea que cada uno se reunía con lo suyo, ¿no? Con lo de su tierra, pero luego había unas sociedades grandes, como transversales, nacionales, que hubo 3 bastante grandes y de las que queda una en la calle 14, la nacional, que eran pues donde se ayudaba más, digamos que las sociedades regionales eran más de andar por casa, más de fiestas y de encuentros pequeños, y en las grandes se ayudaba a la gente pues, a encontrar trabajo, a arreglar papeles, se daba clase de español a esos niños que no hablaban que después, pese a que los padres en principio les educaban en español, cuando empezaban a ir al colegio, porque claro, ellos veían que la cosa se iba alargando, sobre todo porque les entra que eso me lo he saltado. Ellos van con la idea de volver, y el problema es que llega la guerra. Cuando llega la guerra civil, esta gente que era gente obrera, gente trabajadora, proletaria, con mucha conciencia de clase, se pone abiertamente del lado de la República, y además emprenden mucha actividad de apoyo, pues hacen muchas colectas, van pidiendo por la
calle, mandando ellos pequeñísimos donativos, porque los pobres tenían cuatro perrillas. Van haciendo mítines, concienciando a la gente, y la verdad es que fue una labor que tacita a tacita consiguieron mandar ambulancias, conseguían mandar ropa, comida, en fin, de todo. Pero cuando la República pierde la guerra, ellos ven, claro, que primero que la España que emerge de la guerra no es la de su mando, pero es que además es una España que, independientemente ya de la política, está tan destrozada, tan devastada, tan terriblemente que ya no pueden volver. ¿A qué van a venir? A pasar más calamidades todavía. Y entonces ahí hay como un giro y deciden o anticipan que se van a quedar para una larga temporada. Y ahí es cuando se empiezan a esforzar en que los niños aprendan inglés. Hay una gente con mucho interés en que sus hijos salgan para adelante. La mayoría de ellos era gente con muy poquita alfabetización, no teníamos escuela, como dicen ellos, y como decía una señora de Almería, sí que nuestros padres salieron sin saber leer ni la hora. Y fíjese cuál sería el esfuerzo de esa gente que trabajando como mulas los pobres y dos trabajos y las mujeres en las casas cosiéndole la ropa a los niños y ayudando y cosiendo para la calle, en fin, esforzándose muchísimo todos en una generación. Esos niños que llegaron y no sabían hablar inglés hasta que no fueron al colegio, entraron ya en la universidad, hicieron carreras y se convirtieron en profesionales. Hay muchos profesores, hay gente en el ejército incluso, hay periodistas, en fin, hay abogados, todo tipo de oficios, y una gente que eran nada, los más bajos de la población cuando llegaron, porque eran los inmigrantes en un Nueva York que ya tenía, que era una ciudad gigantesca en aquellos años, que ya tenía 7 millones de habitantes, y más de un 30% eran nacidos fuera de la ciudad, con lo cual es que había tortas por conseguir cualquier trabajo, y a los inmigrantes los trataban, bueno, en fin, que les voy a contar, como a veces tratamos nosotros, y además nos valdría tener más presente que nosotros hemos sido como los que nos vienen ahora haciendo tanto. Y entonces, como les digo, fue una gente de verdad con un valor y con un coraje y con unas ganas de salir adelante que yo creo que merecían una novela. Entonces, para mí ha sido un honor y un privilegio haberles conocido personalmente, haber sabido de ellos y haberles podido dedicar esta novela. Y en esa novela es donde aparecen las 3 hermanas Arenas, que van desde Málaga, como ha estado adelantando un poco María, por esa conciencia de que van, pero porque van a volver, ¿no? En el caso de las hermanas Arenas, todavía la cosa se complica más porque son 3 hermanas asilvestradas completamente, ineducadas totalmente. Son 3 cabras locas. 3 gatos portiqueros que además tienen a su madre, que es un cúmulo de desgracias, pese a que se llama Remedio, que es una cosa que también me llamó muchísimo la atención, de esta pobre mujer con este nombre marcado por la vida, porque no daba una. No remedia nada. Y se presentan en este Nueva York, llamadas por un padre que también era el pobre hombre, otro tarambana, y entonces las niñas deciden que ellas las han sacado de su zona de confort, si es que un desahucio en una corrala en Málaga, un desengaño amoroso y la muerte de la abuela que era la que lo sustentaba era una zona de confort, que ellas entendían que sí, y se presentan en Nueva York. Y la novela lo que nos va a contar es precisamente es una novela de desarraigo, es totalmente el camino inverso, el camino inverso a la vida, ¿no? Uno nace en un sitio, tiene sus raíces y va creciendo. Estas niñas se tienen que cruzar todo el océano, no solo para conocerse entre ellas, sino además para reconocerse y para saber qué nexo de unión tienen unas con otras. Y pese a que son muy españolas, porque incluso en sus propias relaciones, esas relaciones de silencio, de mentiras, de engaño, una cosa como muy nuestra, pero van encontrando cada una su sitio. Las 3 hermanas representan prácticamente, y yo a lo largo de la novela, y todos los que la hayáis leído lo sabréis, cada uno se puede ir identificando con una de ellas en un momento dado, ¿no? Porque todas, y el todas no es ni inclusivo ni no inclusivo, sino que son mujeres y hay que hablar en femenino. Todas en algún momento dado de nuestra vida hemos sido cobardes como Victoria, que es la cobarde más grande del mundo entero. Todas hemos sido unas ilusas como Luz, que hemos querido, no hemos dejado de deslumbrar con las cosas, y todas hemos sido resueltas y valientes como Mona, ¿no? De las 3, ¿con cuál te quedarías tú?
Pues yo creo que me quedo con Mona precisamente. Tú has hablado de Mona con su capacidad de resolución y capacidad de tirar para adelante. Y ella es de las tres hermanas la que cuando ve que o se mueven ellas o se hunden y decide sacar las uñas, porque como les dice Sorlito, una de las coprotagonistas casi de la novela, sois mujeres, sois analfabetas, prácticamente como la secta, ¿no? Además, sois inmigrantes, ¿cómo era? Que las tiene que ayudar, y cito textualmente lo que dice Solito, dice: porque son ustedes inmigrantes, porque son iletradas, ignorantes y pobres, y porque son mujeres. Y ahora pongan estos tres factores en el orden que les dé la gana. O sea, que sí, las pobres lo tenían todo para que abusaran de ellas en todos los sentidos, que de hecho van a abusar en todos los sentidos, y no solo en el físico, que también, sino en el económico, en el moral, en todo. Entonces, claro, son tres chicas jóvenes que llegan obligadas porque el padre, que como ha dicho Yolanda, ha sido un tarambola, un marinero que se ha pasado la vida dando tumbos por ahí, volvía a Málaga, daba una vueltecita, dejaba embarazada a la mujer y se volvía a ir otra vez, pues lleva cumpliendo años, ya decide sentarse, acaba recalando en el puerto de Nueva York y por casualidades de la vida le ofrecen el traspaso de una humildísima casa de comidas que se llamaba El Cántabro, que tenía el cartel medio roto y por eso él se queda. El pobre era tan pobre hombre que no tenía ni para pagar su cartel nuevo, y entonces dice: el K son las letras que puedo aprovechar, ¿qué le pongo a esto? ¿El canasto? No, el campero, el capitán. Pero no es porque ni fuera el capitán ni nada por el estilo, es porque tenían una economía tan débil que hay que aprovechar cualquier cosita que les dieran. Y entonces se queda con esta casa de comidas. A las niñas están dándole mucha guerra a la madre en la corrala, las van a desahuciar, en fin, todas estas cosas. Y por esto de la reunificación familiar entre el padre y la madre decide llevársela para Nueva York. Pero ellas ya están casi veinteañeras, 20 y pocos la mayor, unos 20 la mediana y 10 María, ¿por qué en la novela nunca sale la edad exacta? Porque yo prefiero no dar esos datos, prefiero que cada una se imagine. Porque si tú das unos datos, a mí me pasa muchas veces que das datos muy concretos y tiendes a asociarlo con alguien ya, y entonces yo no quería que nadie estableciera esas asociaciones. Prefiero dar, como tampoco las describo un poquito físicamente, pero tampoco doy los datos exactos de cómo es cada una. Prefiero que los lectores se imaginen, porque a mí como lectora soy la primera que me gusta imaginar, y cuando me dan esas descripciones tan largas, medía unos 68, tenía 21 años y medio, el pelo le nacía de aquí, le hacía 2 caracoles y un niñito cuando cerraba. A mí no me hace ninguna gracia que me den todas esas explicaciones, yo prefiero que me den unos brochazos y a partir de ahí desarrollar la imaginación. Pero entonces, bueno, como les digo, son 3 veinteañeras, tormentosas, malagueñas, hechas para adelante, pobres de solemnidad, con lo cual están acostumbradas a vivir en la calle prácticamente. Y hay que llegar a ese Nueva York espléndido. Claro, vienen de una corrala de Málaga, de una España de principios de los años 30, en la que en pocos sitios... Hoy me he enterado que Vejer fue uno de los primeros pueblos de España en tener luz eléctrica, desde muy pronto, desde principios del siglo casi. Pero eso no era lo común en España. Hasta los años 30 había muchísimos sitios sin luz eléctrica, sin agua corriente, sin asfalto en las calles, en fin, una España muy necesitada de muchas cosas. Ahora saca a esas niñas, montalas en un barco a la fuerza y que lleguen a Nueva York, y ese Nueva York tiene metro, pero una red de metro como la de ahora prácticamente, tiene trenes elevados, tiene coches, semáforos, tráfico, el negro, los espectáculos de Broadway con los grandes carteles de luces, tiene ascensores, oficinas, rascacielos, Zeppelin volando, ese puerto lleno de transatlánticos y de barcazas y de todo. Claro, las niñas por un lado están alucinadas, pero por otro lado no quieren mostrar para nada su interés por la ciudad, porque ellas lo que quieren es volver a la ley mínima. Están obsesionadas. Lo que pasa es que, bueno, voy a contar una cosa que parece que es el detonante de todo lo que pasa en la novela, pero es el capítulo 1, o sea que no destripo gran cosa, y es que el padre muere en un accidente. La novela arranca con el entierro con ella volviendo del entierro del padre. Y entonces a partir de ahí
les empiezan a ofrecer la posibilidad de que se las indemniza porque ha sido un accidente, que si no, que si tal, porque el pobre hombre lo que iba era robar aceite a un barco, bueno, a ver si le daban aceite un poco de contrabando, un aceite de oliva que venía de España y un barco. Y entonces entre que deciden qué hacen, si se vuelven con una mano delante y otra atrás, si cogen una indemnización que les ofrecen, si se esperan a ver si hay, legalmente les corresponde algo más. Las tres niñas, con la madre Remedios, que no remenda nada, que la madre es un coñazo de mujer, con perdón, porque es una mujer con muy poco espíritu, muy depresiva, muy apocada, que Nueva York se le cae encima, no mira al cruzar la calle, cada día parece que la va a pillar un coche nuevo, todo le parece, el timbre le da miedo, cosas así, claro, esa mujer que se ha criado que va en zapatillas, sigue con sus alpargatas por todo Nueva York, lo mismo le da, ni tiene interés en aprender una sola palabra de inglés ni nada, pues bueno, como digo, están decidiendo qué hacen y al final en los primeros capítulos ya vemos que Mona es la hermana mediana que dice esto hay que espabilarse niña porque si no aquí nos vamos a morir de hambre o acabamos con nosotras, y por eso es mi personaje preferido, porque es la más, yo creo que es en parte la más contemporánea y es también, bueno, pues la que tira para adelante del carro, porque las otras dos están un poco a la luna de Valencia, una con sus amoríos para arriba y para abajo, la otra que quiere ser artista y se cree lo que le va contando un desaprensivo, como una de las tres no diga venga para adelante, vamos a espabilarnos, que sucumben. Y entonces Mona yo creo que es la que hace de abanderada de la familia entera. Y en ese ambiente que tú estabas ahora diciendo, la hermana pequeña totalmente ilusa que quiere ser artista, en la novela vamos a encontrar, aparte de estos personajes de ficción que están creados por María, pues una de las señas de identidad de María Doña, no solo en esta novela, sino en las anteriores, y es que yo creo que un poco por deformación profesional de querer justificar o documentar todo, aparecen personajes reales, personas que realmente existieron, metidas como personajes dentro de la novela. Y en la sección del capitán pues, va a aparecer Alfonso de Borbón, el que fue príncipe de Asturias hasta que el pobre hombre, bueno, no hubiera sido príncipe de Asturias de ninguna manera, pero bueno, o aparece personajes como Javier Cugat, que entonces estaba triunfando en Nueva York, y luego hay otros personajes que también van flotando en el ambiente, como Rita Hayworth, también un poco como ese mito de la española que puede triunfar fuera, o Carlos Gardel, ¿no? que es la sombra. Sin embargo, y yo te quería preguntar, teniendo todo el abanico de posibilidades de personajes reales que estuvieron en Nueva York en esa época, desde Raquel Meyer, que también estaba triunfando, Concha Piquer, que yo decía antes, Concha Piquer vuelve a España justamente cuando están llegando las hermanas Arena, o García Lorca, que escribe poetas de Nueva York allí, además incluso en la Nacional, teniendo, o Dalí, Buñuel, Argentinita, teniendo todo ese abanico de personajes, ¿por qué te quedan justamente? Pues me quedo por puro rigor histórico, porque la novela transcurre entre enero y julio del 36. Ellas llegan en enero, desembarcan y terminan la novela justo antes de empezar la guerra civil. Y estos son los personajes españoles que estaban en ese momento. García Lorca había estado antes, ya no estaba entonces. Raquel Meyer había estado también, pero en ese momento no estaba. Concha Piquer llegaría después, ¿no? Y en ese momento sí que estaban el conde de Covadonga, Alfonso de Borbón, que es un poco el que me da a mí el margen, me marca el arco temporal de la novela, porque yo quería que Alfonso de Borbón estuviese en esa novela. Alfonso de Borbón es un personajazo al que yo le tendría que haber dedicado una novela él solo, porque me mandaba para para 5. Pero bueno, me lo pensé y al final decidí meterle en esta novela. Y es en estos meses del 36, cuando él está en Nueva York, recién separado de una cubana. Bueno, permítame 5 minutos que les voy a contar la historia de Alfonso de Borbón. ¿Me dejan? Porque es que, bueno, luego los que ya hayan leído el libro sabrán de qué largo, y los que no ya sabrán quién es, y los que no lo vayan a leer, pues así se van informados de todo. Pero como ha dicho Jonathan, lo van a leer todo. Alfonso de Borbón es el hijo primogénito del rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia. Y él nació y inmediatamente fue nominado, como se diga eso, príncipe de Asturias, ¿cómo se dice cuando se hace designado? Bueno, príncipe de Asturias, heredero al trono de España. Enseñan al niño además con todos los honores, bueno, claro, lee cómo fue la historia del parto y todo eso está muy documentado.
Y entonces, claro, todo el mundo esperando a que naciera, porque si era mujer, por supuesto, no interesaba, pero si era hombre, pues ya pasaba a ser heredero al trono. Y entonces lo sacan en un cojín de terciopelo, los ministros esperando el gabinete entero para que comprobaran que era varón, y lo sacan de nudito sobre su mantilla, y es varón, toda la salva, todo España encantada porque ya hay un heredero. Y ahí así vive todos los primeros años. Lo que pasa es que el pobre Alfonsito, fueron 6 hermanos después, o sea, para que lo localicen, este es el hermano mayor del conde de Barcelona, del padre del rey Juan Carlos. Y entonces el pobre tuvo 2 grandes golpes de mala suerte en la vida. El primero es que nació hemofílico y además con un grado bastante acentuado, por lo cual su vida fue una auténtica tortura. Lo criaron entre algodones, muy cuidadito, que no se dieran ningún golpe, no sufrieran ningún percance, y muy mimado y al margen de la vida real, no solo por su condición de heredero, sino también por su salud física. Y luego, claro, el segundo golpe de mala suerte es que estalla la Segunda República y la familia tiene que salir al exilio de la noche a la mañana. El rey se va a Cartagena en coche desde Madrid, embarca hacia Francia. La reina Victoria Eugenia, la reina inglesa, y los infantes salen en tren, cruzan hasta Hendaya y por allí ya se van a Francia y se reúnen todos. Y Alfonsito, el pobre, que tiene ya por entonces 21 años, lo tienen que sacar en brazos entre amigos y sirvientes y tal, y meterlo en un coche para llevarlo hasta la granja, que es donde coger el tren, en brazos, porque estaba sufriendo una de estas crisis y no se podía tener ni en pie. Era un chico muy parecido a su madre, no se parecía nada a su padre, muchísimo más guapo, muy rubio, muy blanco de piel, muy delgado, como muy transparente. Le llamaban el Borbón de cristal, por eso, porque parecía que iba a romperse en cualquier momento. Entonces llegan al exilio en Francia. Ahí a los padres, que ya no se llevaban bien, los reyes ya cada uno se va por su lado. Alfonso XIII se va a ir a Roma, la reina va a Londres, luego vuelve a París, los hijos para allá y para acá, y allí la familia se queda un poco desmembrada, y él se va, lo ingresa en un sanatorio en Suiza. Y entonces allí conoce, claro, y ahí de pronto se ve sin el protocolo de la corte, sin la familia que tenga cuidado, sin el servicio al lado, sin ninguna de estas constricciones que ha tenido toda la vida, y el pobre por primera vez empieza a respirar un poco, ¿no? Y tanto respira que conoce a una hermosísima cubana, imagínense, una cubana, llega el príncipe que no ha salido de los algodones, llega la cubana, y la cubana lo enloquece, se enamora, y él dice que se casa con la cubana. Claro, los gritos de Alfonso XIII en su hotel de Roma y los gritos de la madre en Londres se debieron oír por media Europa, porque era que nos parecía ya un escándalo que Felipe se casara con Leticia, que era periodista la muchacha en el siglo XXI ya. Pues imagínense en el año 30 y pocos, que dice que se casa con una cubana, que nadie sabe de dónde ha salido, que no tiene, bueno, ni familia. El padre era de ascendencia cántabra, creo, se fue con una mano y otra adelante y otra atrás a Cuba, hizo dinerito en la caña de azúcar, y eso era todo lo que se sabía de ella. Pero el chico se pone el mundo por montera, se casa con ella, tiene que firmar su negativa a todos los derechos al trono, y es el gran escandalazo de España, ya menos, porque España ya está en la República y eso se queda como un poco en la noticia, pero claro, se entera todo el mundo, pero de los monárquicos, de las monarquías europeas, y la comidilla de la prensa, digamos, del corazón de la época, que estaba además insertada en todas las noticias. Para el voto europeo fue un escándalo, no solo por todo lo que está contando María, sino porque el segundo, que venía por detrás, que era el infante Gonzalo, era sordomudo. Era sordomudo, y también el padre lo quita del medio, rápidamente. Por carambola llegamos a don Juan de Borbón, padre de nuestro rey, que también, pobre, o sea, fue una generación nefasta. Así era como unas fichas de dominó que iban cayendo una detrás de otra. Y entonces él se va con la cubana, se quedan a vivir en Europa, el padre le recorta todas las asignaciones económicas y ya lo deja viviendo con lo justito. Y entonces deciden que se van a ir a Nueva York primero, luego a Cuba, y aquello no funciona, porque ellas, bueno, se querían muchísimo. Yo había leído muchas cosas escritas sobre ellos, y yo mi idea era
que él era muy frágil física y mentalmente también, que había caído seducido por esta y que ella era la seductora, ¿no? que se había llevado al Borbón al huerto y a ver qué sacaba, qué tajada sacaba. Pero después, el año pasado, tuve la fortuna de leer las memorias de ella, que están en la Universidad de Miami, las busqué por una colega mía de la Universidad de Miami, me las localizaron. Y la historia es tristísima, es mucho menos frívola de lo que parece, es muy triste porque verdaderamente era una historia de amor inmensa, se querían muchísimo, se adoraban, pero era una cosa imposible porque él tenía una especie de secretario enfermero que era maléfico, que le inyectaba todo tipo de sustancias y ya lo hizo dependiente. Ella no lo nombra nunca, pero yo supongo que se refería a morfina y a todo tipo de sustancias muy fuertes, y eso a él le cambiaba el carácter y lo hacía muy dependiente de medicación, y entonces él era muy voluble y ella no lo pudo soportar. Entonces, en muy poco tiempo, en un par de años, están ya separados. Si sí, que si no, se separan. Y entonces él se va solo a Nueva York. La familia, la madre sobre todo, los hermanos, vuelve a Europa, y el padre más o menos le empieza a prometer que si se divorcia formalmente, que va a empezar a hacer negociaciones en el Vaticano para que anulen el matrimonio, que se divorcie formalmente, que entonces van a revisar si puede recuperar sus derechos, pero él ya no tiene ganas de volver a Europa ni de volver a nada. Él se va a Nueva York y empieza ahí una vida totalmente de boom vivante, ¿no? Y ahí es cuando lo conocen mis chicas en la novela, y ahí es cuando yo hago encajar la realidad con la ficción. Y entonces me voy a lo que me estaba preguntando Yolanda, ¿por qué estos personajes? Porque en este momento estaban ahí, pero es verdad que yo podría haber elegido para esta novela cualquier año de los 20 y hasta el 35 como límite, hasta antes de la guerra. Justo me quedo en el 35, primero del 36, porque es cuando está Alfonso de Borbón, y a mí me interesaba, como me estaba absolutamente fascinada con esta historia, que yo les he contado muy someramente, pero es apasionante, que yo los tengo que hacer coincidir, y por eso es cuando encajo estos dos momentos. Y como ven ustedes, vuelve a aparecer Sira Quiroga, dando puntadas sin hilo y haciendo de esta novela un auténtico encaje, por seguir el símil de la costura, que hace que Las hijas del capitán, pese a todas las desgracias que María ha querido contarles, porque parece que en el libro lo estaba... No, pero también hay... tantas vidas, sí, claro, tanto a la vida, a la supervivencia, y a la libertad de la mujer, ¿no? Totalmente, porque totalmente. Todos los personajes femeninos nos hemos ido centrando un poco en las tres hermanas, un poco también en la madre, en Solito, pero todos los personajes femeninos que van a aparecer en la novela son mujeres, yo creo que lo que tú querías contar, ¿no? Son las mujeres, la historia realmente de esas mujeres emigrantes que andaban por allí. Tú decías antes que los niños de la segunda generación aprendieron idiomas, pero lo aprendieron por sus madres, eran sus madres las que estaban allí. Incluso te leí en alguna entrevista que me hizo mucha gracia que estas madres, sin saber inglés, sabían perfectamente cuando las notas no eran buenas. Todo, y eso te lo cuentan ellos, los que ahora son octogenarios y nonagenarios, que entonces eran chicos. Mira, había este Cristi Tortosa de Almería, que es que vivieron muchos años en Estados Unidos, y cuando se jubiló volvió, y ahora vive en Aguadulce. Yo lo veo cada vez que voy a Almería a hacer algo con los libros, y es muy gracioso porque dice que su madre era de mucho carácter, porque todas las madres, digo, pero ¿aprendieron inglés? Dice, ni una palabra. Y dice, ¿cómo traducir? Con el dedo. Se arreglaban con el dedo, pero por eso iban ellas a la calle, negociaban en las tiendas, regateaban, echaban la bronca a los niños que se metían con los suyos, iban a los colegios, llevaban al niño de la oreja, se enteraban, no sé cómo, de lo que las profesoras decían, le soltaban el sopapo al niño de la profesora. Dice que estaban, decías tú de las hijas asilvestradas, los españoles que llegaban entonces estaban muy asilvestrados también, sobre todo comparados con la sociedad neoyorquina ya establecida. Pero a ellos les daba exactamente lo mismo, se ponían el mundo por montera y allá que iban para adelante con lo que les hiciera falta, y así sobrevivieron, gracias a ese desparpajo, a ese tesón y a ese decir, oye, nosotros no estamos aquí para tonterías, estamos para aquí para sobrevivir, y así lo consiguieron, sí, y sin hablar inglés, que es lo que más gracia tiene. Una historia de supervivencia, ha sido prácticamente la palabra que tú has dicho ahora, ¿no? Sobrevivieron, una historia de supervivencia que imagino que los 4 o 5 que queden en la sala, por arriba o por aquí abajo, que no la hayan leído, se van a ir inmediatamente a leerlo.
Les decía al principio que no era una tarea fácil la que yo tenía, no lo ha sido, sobre todo porque Las hijas del capitán ya va por la tercera edición, lleva la cuarta, por la cuarta ya en imprenta. imprenta. Lleva 4 meses solo en venta, y de esos 4 meses, 3 en el número 1, y el cuarto no fue el número 1 porque salió a mitad de mes y la primera semana no fue el número 1. Y eso, luchando, si yo decía al principio que Tiempo entre costuras nació o salió a la venta con el fenómeno de Esther Lasson, Las hijas del capitán está compitiendo con Joel Dicker y de momento le vamos ganando, ¿no? Vamos a ver si le ganamos. Sí, y precisamente para que vayamos ganando la batalla tienen ustedes ahora a la venta. María, ¿quieres añadir algo más? Yo no, lo que me gustaría es, si te parece, Yolanda, que nos pregunten. A ti, a mí, a cualquier cosa. Yo te voy a preguntar la última Venga, cosa, vale. ¿sí? Y además yo creo que viene bien como colofón también de la noche del libro, cómo, bueno, lo han visto ustedes, cómo se convence en los tiempos del Twitter y los 270 caracteres o 140 caracteres o lo que tenga la gente en Twitter, cómo se convence a la gente que lea 620 páginas. Pues la verdad que la tarea no es fácil porque las distracciones son tantas y yo por eso no estoy en las redes sociales, porque sé que estoy muy poquito para la formación mía, porque soy consciente, porque lo veo a mi alrededor de la cantidad de tiempo que consumen. Vamos, no tengo nada en contra, que el patrón que estén ustedes en ella me parece perfecto, pero yo es que sé que me quitaría tiempo para muchas cosas y entonces en ese sentido sí que se convierte al final en un impedimento para la lectura. A mí me lo dice muchísima gente que el tiempo libre que tienen, que entre que el Facebook, que entre que el Instagram, que entre que el tal, que luego me cojo la tablet y me veo una serie de Netflix y ya no me da tiempo a leer a nadie. Y eso es una lástima, pero bueno, aún así todos aquellos que vaticinan la crisis de la novela, el fallecimiento ya de la literatura y el libro, el papel no tiene futuro, pues por fortuna no se puede. Yo recuerdo cuando empecé en esta industria, en este circo de la literatura, del mundo editorial, se vaticinaba que ya se acababan los libros en papel, que ya todo iba a ser electrónico. Y entonces se daban, había hasta quien daba plazos en 5 libros, en 5 años, ya estamos al 50% y de ahí a la decadencia, la muerte. Pues no ha sido así. En Estados Unidos, que es donde más se vende libro electrónico, está parado, no sube del 50%, en España es poquísimo tampoco. Y yo no sé qué tienen los libros, son el poder de las historias por un lado, pero luego también el libro físico en sí, que nos sigue gustando tenerlo, que nos sigue encantando pasar la página, tenerlo en la mesilla de noche, ponerlo en nuestras estanterías, y es como un objeto de resistencia con el que espero que no acabemos nunca. Así que nada, hay que seguir peleando para que estén bien los libros. Por eso, perdóname, un saludo también que no sé por dónde está la librera valiente que nos tiene por ahí. Nos ha traído un montón de libros, y porque los libreros de verdad que en esta época son unos héroes y unas heroínas que hacen que no decaigan. Que decías tú, el libro sigue siendo el objeto, bueno, el libro sigue siendo lo que decía vos, que decía al principio, el invento más maravilloso, que ha hecho el ser humano. Si hay alguien, me imagino que sí habrá alguien que quiera hacerle alguna pregunta a María, ¿no? Vamos, me habían dicho que traían ustedes preguntas preparadas, entonces. Que dejen ahora más. Esto es embarazoso, es muy embarazoso. De todas maneras, darle la enhorabuena de que esté, bueno, doña María Dueña, para el excelentísimo ayuntamiento de Arauca, en el que estés compartiendo la noche con nosotros. Para mí, como ves, Diego, es una satisfacción total y plena. Soy un lector mediocre, pero bueno, la verdad que su lectura me apasiona, me encanta, y es una maravilla. Desde la primera hora la vimos todas. Tengo la suerte al mediodía de coincidir con usted, con Elena, con Ricardo y con todos. Y bueno, a pesar de que mi mujer me decía que no le molestara, ninguna molestia. La verdad es que es apasionante, su lectura son todas las olvido. Y bueno, el colegio del capitán es una maravilla. Y bueno, la explicación que le he dado es fabulosa.
de posibilidades tremendas de la sociedad inglesa. Creo que cada uno de nuestra época hemos luchado por esa palabra magnífica, también mucho de la supervivencia. Hoy a Dios gracias lo tenemos todo, o creemos que lo tenemos todo, ¿no? Quizá nos faltan valores, pero en aquella época teníamos valores, pero hacía falta desarrollarnos por nuestras habilidades, entonces bueno, a mí me viene muy bien, porque cada uno con su carácter y tal, de una actividad artística, ¿Cómo se abre ese abanico de posibilidades para poderse desarrollar cada uno en su faceta? Pero había posibilidades. Yo considero había más que había que arriesgarse, porque la vida, fíjate, ahora no va nada gratis. Hoy, por nuestras circunstancias, desgracia, pues tenemos un abanico muy amplio, ¿no? Entonces, como digo, 30, 20, 25, 16. No se han dicho que éramos un pueblo privilegiado por Perú. Había muchos pueblos que no tenían nada, Entonces, bueno, la necesidad de Dios, felicidad. Muchas gracias. Pues si le digo la catarsis del lector, realmente. Pues si le digo la verdad, a mí tampoco me habría importado nada haber conocido aquel Nueva York. Pues Laia quería hacer una pregunta y allí por el fondo también. Y aquí creo. ¿Dónde? Espera, que lo veo. Aquí. Ay, perdóname, que no te veía. Hace 6 años, quizás, en el tiempo de los 9. Fíjate, 9 ya. Un par de años se convirtió en un fenómeno editorial que venía de la nada. Sí. Que son de verdad, que no tienen padrino, que no vienen patrocinadas por ningún premio, por intereses del submundo de la literatura. Y luego hubo un segundo éxito, que fue Removido, y este es el cuarto. Yo creo que ya no se puede hablar de que sea una casualidad o como una cosa circunstancial. Me gustaría saber a esta altura, ¿no te consideras que está el secreto del tu éxito? ¿Por qué enganchas tanto a los Pues yo no tengo una fórmula, no tengo una receta, pero yo creo que lo veo como lectora también, ¿no? Y yo creo que al final es una mezcla de varias cosas. Tienes que tener unos personajes que de alguna manera cautiven, enamoren a los lectores, no que interesen, que quieras ser cómplice de ellos en lo que le va pasando. Tiene que tener a mi modo de ver, ¿no? Unos escenarios que también en cierta manera resulten atractivos, ¿no? Porque toda esta historia de estas chicas, que sea en Nueva York, la ciudad se convierte casi en un personaje más, ¿no? Entonces, elegir unos escenarios que resulten seductores para los lectores yo creo que también es importante. Y luego, por otro lado, y ahí ya entra también el trabajo del día a día como escritora, es el conseguir una narración ágil, conseguir que sea envolvente, que vaya fluyendo y que en cierta manera atrape también, ¿no? Porque hay veces que son historias maravillosas las que leemos, pero cuesta un trabajito digerirlas, ¿no? Y hay veces que son unas historias muy rápidas, pero se quedan sin profundizar en los personajes. Entonces yo por eso creo que la clave en cierta manera puede estar en el equilibrio entre todo, en que cuentes cosas que intereses, en que escribas sobre una gente que enamore, el que les rodees de un entramado de coordenadas de tiempo y de espacio que resulten también cautivadoras. Y luego está ya que la generosidad de los lectores, que yo agradezco infinitamente, porque con la cantidad de libros que se publican, pues que decidan que van a leer el mío y que se lo lleven a casa y que lo regalen y que le dediquen su tiempo, su dinero y lo cuenten y lo comenten, pues por ahí va. Pero yo creo que no hay más receta. Ojalá tuviera una fórmula mágica y sacaría un libro al año. Gracias.
Pues hacer un agradecimiento como hija, nieta y bisnieta de personas del protectorado español en Tánger y Tetuán. A mí me ha resultado siempre muy difícil encontrar literatura de esa zona y como vi que hemos tenido como una transmisión oral de todo lo que allí aconteció. No he visto ningún libro de historia de España porque no sabía qué había pasado, qué había dejado de pasar. Me hacía muy feliz de trazos en el libro porque había cosas que digo, de mi familia o esto yo ya lo he oído en casa, muchas historias. Y entonces ahí pregunto, lo ha contestado antes, lo comentas muchísimo y buscas y me imagino que también para el allí hayas tenido todas esas vivencias familiares. Quisiera saber un poco cómo es la estructuración de, en este caso, el tiempo entre costuras. Creo que está muy documentada La documentación. Y te agradezco que por fin alguien se haya molestado en ver que aquella época fue muy interesante y aportó. Pues muchísimas gracias. Fíjate que cuando yo me planteé escribir El tiempo entre costuras, lo primero que tenía claro, a diferencia de Las hijas del capitán, que el escenario vino después, lo primero que tenía claro era eso precisamente, el territorio del norte de Marruecos como escenario literario, porque mi madre nació en Tetuán y yo había vivido lo que tú dices, con esa memoria que nos han transmitido, que nos han ido legando nuestros mayores. Y entonces yo, para El tiempo entre costuras, usé esa doble documentación, que después lo he hecho para todas el resto de las novelas, cada vez que he podido, que es combinar el legado oral, lo que te van contando los que allí vivieron o los que de primera mano tuvieron esa experiencia, la memoria viva de lo que allí pasó, y no solo, también cosas que no te transmiten tanto otras fuentes de investigación más, digamos, más frías o más convencionales, que te cuenten los sabores, los olores, los vientos, no sé cómo era la vida del día a día, los ruidos de la calle, todas esas cosas. Y luego, por otro lado, pues al final, yo vengo del mundo académico además, entonces utilizo pues las fuentes más convencionales, desde archivos, mucha prensa de la época, lecturas de todo tipo, en fin, me hago un arsenal en el que estoy buceando durante unos cuantos meses, porque para mí la labor de documentación es fascinante, y luego ya una vez que tengo más o menos ese mapa claro es cuando arranco a escribir. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos aquí una pregunta más. ¿Una pregunta más? Bueno, la mía no realmente una pregunta. Es que mi madre me dijo que cuando tú estabas escribiendo tu primer libro, mi abuela no sabía que se iba a hacer tan famoso. Entonces te pedían que le dieras vueltas al carrito de bebé, que lavaras los platos, mientras que tú hacías el libro. O sea, realmente no te dejaban hacerlo. No hay nada como la familia para que te desmitifique. Es mi sobrina Nuki. Lo que está contando, Ana, y tienes toda la razón, así fue la cosa, que esto nos lo contaba tu abuela Mami, que era mi madre, que ya nos dijo adiós hace unos años, y hacíamos la broma en mi casa de que el verano antes de la publicación de la novela, yo estaba terminando con las correcciones, ya sabíamos que se iba a publicar, pero todavía no había forma. Entonces era un verano en casa, acababa de nacer el primo Jacobo, un sobrino, y su madre tenía que decir, y entonces yo con las correcciones y me que dejaban al niño para que le diera el niño, según salía la madre por la puerta se moría llorando. Y entonces ahí estaba yo con una mano con el libro, con otra mano con el cochecito, en medio mi madre, ¿y hoy qué comemos? Y después nos reímos diciendo, anda que si yo iba a saber que iba a ser ese pelotazo. Un tito te iba a tratar, te quitaba el niño, no te hablaba de la comida y te ponía a pedir para que trabajaras tú sola. Y eso era lo que Ana se acordaba, ¿verdad? Eso era. No hay nada de verdad
familia para que se te bajen los humos, y algún día sí me da a mí por sentirme muy estrella del rock and roll, pues llega la familia rápidamente y te pone en tu sitio, y por eso se agradece. Gracias, Pom Pom, por tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? El listón lo han dejado muy alto, ¿eh? Pues si no hay ninguna pregunta más... Bueno, no ha venido el guitarrista Yolanda, Bueno, no hemos podido cantar, ¿qué le vamos a hacer? cantar. Así se quedan ustedes con ganas de la próxima. La próxima novela de María, prometemos que la presentamos aquí en Vejer, volvemos Prometido queda. y cantamos.